Monseñor Munilla, un placer tenerte en el Simposio Católico Virtual. Del otro lado del charco, como decimos acá, te unes virtualmente con católicos de habla hispana de todo el mundo, no solo de los países de Latinoamérica y España. Muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos de este tema que es evangelizar el sexto continente. Nada, encantado, muchas gracias por la invitación y os felicito por esta iniciativa, y ya he observado que además sois, digamos, muy diligentes y sois muy ordenados y hacéis las cosas bien, o sea, os felicito, ¿eh? Que te oiga mi esposa y mi mamá. Bueno, Monseñor, vamos a empezar por este tiempo porque pues hay cierto tiempo establecido. Vas a hablar tú de evangelizar el sexto continente, yo me voy a desaparecer, pero aquí sigo cualquier cosa, y lo más probable, porque yo así soy de preguntón, es que al final a lo mejor alguna que otra cosa con la que vayamos a cerrar con alguna pregunta, ¿no? Entonces te dejo el micrófono, la cámara, todo tuyo, y al final también te vamos a pedir la bendición, ¿eh? Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, adelante. Pues bien, pues yo quisiera hacer una breve reflexión sobre, bueno, yo un servidor tengo en la radio, en Radio María, 2 horas a la semana, un programa que tiene el nombre de Sexto Continente. ¿Y de dónde viene ese nombre, no? Bueno, ese nombre fue nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, quien en una ocasión pidió que se evangelizase el continente digital. Utilizó una expresión que me pareció muy, muy luminosa. Continente digital, ¿qué sugiere esa expresión? Bueno, pues que hay personas que no viven ni en Europa, ni en América, ni en Oceanía, ni en África, no, es que viven en el continente digital, ¿no? Porque es verdad que no es únicamente para muchas personas, no es únicamente un conducto de comunicación, sino que es casi un lugar de vida, ¿eh? Es una cultura, una manera de ser, de estar, ¿no? Entonces su expresión, hay que evangelizar el continente digital, y de ahí viene lo del sexto continente, me pareció muy intuitiva, ¿eh? Y bueno, bajo esa inspiración, pues creo que estamos llamados a que esa famosa invitación de Jesús a los apóstoles, echad las redes para pescar, también tenemos que entenderlas en el sentido de las redes sociales, ¿no? Forma parte también de esa convicción de que tenemos que llegar al hombre allí donde está. Fijaros una cosa, que cuando Jesús fue a evangelizar, cuando comenzó su vida pública, ¿a dónde fue? Salió de Nazaret. ¿Y a dónde fue? A Cafarnaún. ¿Y qué era Cafarnaún? Cafarnaún era, para entendernos, el lugar del encuentro con el mundo, porque claro, Nazaret era un ambiente, un contexto en el que únicamente se vivía en una pequeña burbuja judía, una cultura judía, pero uno iba a Cafarnaún, y en Cafarnaún ahí estaba, pues, en un lugar de frontera. En Cafarnaún pues estaba la vía de comercio que venía de Siria. En Cafarnaún estaba la guarnición de los soldados romanos. En Cafarnaún estaba el encuentro con el mundo, el encuentro entre los creyentes y los no creyentes. O sea, hasta que Jesús bajó a Jerusalén, en sus años de predicación en Galilea, su digamos, lugar clave para llevar adelante fue Cafarnaún. Es como lo que hoy en día el Papa Francisco diría las periferias. Bueno, pues las periferias fueron Cafarnaún, y en nuestro momento, sin duda alguna, las periferias están también en gran medida en el continente digital, en las redes sociales. Bueno, ese es el punto de partida. Hay que salir al encuentro del hombre allá donde está, puesto que Jesucristo vino en nuestra búsqueda allí donde estamos, donde estamos. Un buen futbolista no es aquel que sabe chutar el balón cuando está bien puesto en el punto de penalti y bien colocado y todo el mundo apartado para que nadie le estorbe, y entonces él chuta el balón. No, eso no es un buen futbolista. Un buen futbolista es el que es capaz de pegarle al balón, venga como venga. Aquí en Europa decimos, en España, a la chilena, no sé si se dice así, o sea, sabe darle el balón, bueno, allí como venga y allí donde esté, ¿no? Esto creo que es importante, Máxime porque en teoría tenemos, bueno, en teoría no, en verdad tenemos un diálogo con una cultura que aparentemente es indiferente.
que aparentemente tiene desinterés, que no le importa el hecho religioso. Eso parece, porque luego uno escarba un poco y ve que las cosas son distintas, ¿no? Pero podría parecer a simple vista que Dios ha dejado de ser significativo para el hombre, que el hombre no tiene hambre y sed de Dios. Pero claro, cuando uno profundiza un poco más, dice, las cosas no son como parecen, porque el hombre tiene un deseo de felicidad y siente impotencia en alcanzarla, ¿no? Y detrás de esa impotencia por alcanzar la felicidad que se le escapa, como cuando alguien va a por agua sin vaso, ¿no? Y le quiere coger entre los dedos y el agua se le escapa entre los dedos, ¿no? Pues eso le pasa al hombre que quiere ser feliz, pero que no ha descubierto que Dios es la felicidad. Bueno, pues entonces yo creo que hay que tener la paciencia de decir, este hombre necesita de Dios. Luego yo voy a ver de qué manera, con qué parámetros le hago entender que esa sed que él tiene coincide al milímetro con el deseo de Dios que anida en nuestro corazón. Es el deseo de felicidad y el deseo de Dios coinciden. Cuando nos damos cuenta de eso, que el deseo de felicidad coincide con la llamada de Dios a la santidad, es como cuando lo del el cuento de la Cenicienta, que estaban probando el zapato para ver a qué doncella pertenecía. Entonces dijeron, mira, este es el pie para este zapato. Bueno, pues exactamente, ¿no? El deseo de felicidad coincide al milímetro con la llamada de Dios a la santidad. Pero claro, para que alguien llegue a percatarse de eso, hace falta paciencia, hace falta que haya quien, pues de una manera le acompañe y le haga ver, pues con muchas, pues yo diría con intuición, con creatividad, cómo ese deseo de felicidad que él tiene, en el fondo coincide con lo que Dios viene a ofrecerle. Y al mismo tiempo creo que otra característica que tenemos que tener es, ojo, mucha paciencia, pues porque estamos también en la cultura de la sospecha. Quizás aquí en Europa un poco más todavía que vosotros, en Latinoamérica, pero el anticlericalismo, el laicismo, la visión crítica frente a la religiosidad, quizás es más de Europa que de América, pero yo creo que por desgracia también hay una cultura que nosotros os exportamos, que es la de la secularización, la del laicismo, y en la que, bueno, pues hay desde unos parámetros racionales poner, por ejemplo, ¿no? Yo antes he puesto el ejemplo de echar las redes, ¿no? Echar las redes y desde ese parámetro racionalista yo diría, oiga, que a mí me quiere usted atrapar, quiere usted que yo muerda su anzuelo, yo no soy borrego para ser oveja de un rebaño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existe una especie de resistencia y una cierta agresividad. Las redes sociales son también testigo de la agresividad. Y Jesús fue manso y humilde, y creo que también evangelizar el sexto continente es pues tener paciencia y no responder a las provocaciones, y que la propia mansedumbre en la manera de vivir las persecuciones y las incomprensiones, la propia mansedumbre sea una manera de testimoniar, ¿no?, el mensaje de Jesucristo. Entonces qué breves consejos, ¿no? Brevemente, a modo de flash, ¿no? Breves consejos que me parecen no claves, ¿no?, para poder dar en esta evangelización del sexto continente. Yo creo que es importante no perder la sencillez. El Evangelio es sencillo, y aunque a veces pues puede parecer que el lenguaje del Evangelio no es el lenguaje moderno, yo, sin embargo, creo que el Evangelio es totalmente novedoso siempre. Es novedoso en el siglo I, es novedoso en el siglo VIII, en el siglo XII, en el siglo de las luces, de la Ilustración, el siglo XXI. El Evangelio es novedoso. Entonces, no avergonzarnos del Evangelio y saber que la palabra evangélica va a dar fruto, porque es eficaz. Eso es lo primero. Segundo, subrayar el género testimonial. Porque este mundo, como decía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, este mundo necesita más de testigos que de maestros, también maestros, pero maestros que sean testigos, ¿no? Porque como uno sea aquí en España se dice, los jóvenes suelen decir, no seas chapas, como diciendo, no metas la chapa, o sea, no me metas un rollo, O sea, a ver, estamos necesitados de que
de que el contenido doctrinal sí es necesario, totalmente necesario, pero tiene que ser transmitido de una manera testimonial al mismo tiempo. Bueno, porque forma parte quizás de una característica de este tiempo, ¿no? Dar testimonio de las cosas tan grandes que Dios hace en mí, del bien que Dios me ha hecho en mi vida, radiarlo, ¿no? Eso de que solo los enamorados se enamoran. A ver, solo los enamorados se enamoran. En tercer lugar, no presentarnos prepotentes, ¿no? Presentarnos débiles y humildes, como somos débiles y nos presentamos sin humildad, ¿no? Pero al mismo tiempo, diciendo, pues soy débil, soy humilde, pero yo confío plenamente en Dios. Entonces, en nuestra debilidad, bueno, pues yo no me presento como alguien que tengo recetas para todo, no me presento como alguien que intento callar la boca a todo el mundo, No. Le escuché una expresión al Papa Francisco que me llamó mucho la atención. Decía él, ¿qué es la fidelidad? Y respondía, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Me parece que es genial. O sea, a ver, ser fiel no es ser Superman, no es ser yo lo puedo todo, tengo respuestas para callar a todo el mundo. No, es la debilidad bien acompañada. Yo me dejo acompañar, me dejo ayudar y en el fondo pues me presento débil y humilde, pero al mismo tiempo acompañado por la Iglesia, no como un francotirador. Yo no soy un francotirador, esto es muy importante, ¿no? Bueno. En cuarto lugar, creo que es muy importante el tú a tú. El tú a tú. Quizás Jesús dijo, echad las redes, ¿no? Igual nosotros tenemos que decir echar la caña, más que echar las redes, porque en un tiempo quizás la evangelización pues, convocaba masas. En este momento, por lo menos en Europa y en lugares secularizados como es nuestra tierra, las convocatorias así de esas masivas ya no existen, y en el fondo dice, voy a hacer publicidad. A ver, la publicidad, la que va a servir es la que haga yo quedando con alguien personalmente a tomar un café, ¿sabes? O sea, así de claro. O sea, es el tú a tú, el apostolado real es el tú a tú. Y las redes sociales no son incompatibles con el tú a tú, sino son un modo de llegar al tú a tú. Pero podría uno equivocarse si piensa que se puede evangelizar desde la impersonalidad. No, hay que pasar al tú a tú. Bien. En quinto lugar, creo que es muy importante que nos presentemos formando un equipo. O sea que yo, por ejemplo, a vosotros no os conocía y ha sido pues este encuentro que habéis organizado, ¿no? La oportunidad de conoceros, pero qué bueno que sin habernos conocido tenemos esta comunión entre nosotros, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto supone que hay un mismo espíritu que anida entre vosotros. Ya tenemos un océano por medio y es el mismo espíritu el que nos ha inspirado, ¿no? A ver, esto es un milagro, es el milagro de la comunión en la Iglesia. Entonces nos presentamos así, como la experiencia de una comunión, ¿no? Y no como francotiradores. El individualismo hace mucho daño y esteriliza. Acordaros que Jesús dijo, Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Si no vivimos la comunión, entonces es que no transmitimos. Y de aquí cada uno hace su guerra por su cuenta. Y el mundo de las redes tiene ese riesgo, tiene ese riesgo. El riesgo de que, claro, como es tan amplioso, el riesgo de que cada uno haga la guerra por su cuenta y de no buscar la comunión, de no buscar la confluencia, ¿no? Bueno, en sexto lugar, tener paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros, ha sabido esperar el momento de gracia. Entonces uno tiene que decir, a ver, yo para evangelizar en las redes es muy importante la paciencia y la perseverancia. Paciencia, perseverancia, ¿no? No que ahora me entusiasmo con una cosa, hago un plan maravilloso, y luego como veo que no tiene los frutos que yo quería, lo abandono enseguida. Pues eso no sirve, Eso no sirve. Es mucho mejor tener la perseverancia de la hormiguita, y alimentar de una manera constante nuestra semilla. Bueno, también creo que es muy importante la vía de la belleza, porque la belleza
abre el camino hacia Dios, ¿no? La belleza de la imagen, la belleza de la música, la belleza del arte, o sea, expresar, ¿no? Expresar la belleza confiando en que en ella uno descubra que la belleza es una revelación. Es una revelación de un misterio que está oscuro, ¿no? Que no es apariencia, es aparición, que es distinto. Detrás de la belleza aparece algo. Confiar en la vía de la belleza. Confiar también, confiar y subrayar en la doctrina social de la Iglesia, como en el compromiso social, en la coherencia de nuestra acción, según la parábola del buen samaritano, es la manera de mostrar que verdaderamente el mensaje cristiano y en el testimonio que damos hay una autenticidad. O sea, la doctrina social es la que muestra que el Evangelio, además de santificar, humaniza, es capaz de hacer un mundo más justo, ¿no? O sea, traer a las redes sociales las causas humanitarias conforme a la doctrina social católica. Y también creo que hay que conjugar, y concluyo con esto, dos cosas, ¿no? Que es el alma contemplativa. Uno creo que al continente digital tiene que llevarle también a espacios de decir, ven conmigo a un lugar retirado para orar, ¿no? Hoy en día se habla de la opción benedictina, ¿no? Según ese famoso libro que ha tenido tanto eco de Dre. Bueno, sí, es importante que también nosotros mostremos, ¿no? A través de la evangelización digital, la importancia de tener espacios en los que retirarse, en los que descansar. Venid conmigo a un lugar. Maestro, ¿dónde vives? Ven conmigo y lo verás, ¿no? Pero eso hay que conjugarlo, esa opción benedictina del retiro, hay que conjugarlo con algo que parece contrario, pero no es contrario, es complementario, que es la Iglesia en salida, la Iglesia como hospital de campaña. Y eso yo creo que es muy importante que, por ejemplo, mostremos al mundo los centros de orientación familiar como gran respuesta a los matrimonios que están en crisis, por ejemplo. El gran servicio de Cáritas frente a un mundo que necesita pues un pan para poder vivir con dignidad. O sea, es decir, tenemos que ser iglesia en salida, tenemos que mostrar y saber derivar, porque yo creo que un evangelizador, él no puede dar respuesta a todo, pero tiene que tener capacidad de derivación. A esta persona le ayudo de esta manera, le envío a este centro de orientación familiar, le remito a le remito a otro. Ese tiene una adicción. ¿Quién le puede ayudar en estas adicciones? Existen tales lugares para... O sea, eso es muy importante, ¿no? Muy importante el que el católico se presente en redes sociales consciente de que él no va a poder dar respuesta a todas las necesidades del mundo, pero tiene que saber que tiene detrás de él la iglesia, y como el buen samaritano, que cuando cogió a aquel que había sido apaleado, le llevó a la posada. Llevarle a la posada es saberle derivar. Este tiene una adicción con el juego. Este tiene una adicción con el sexo. Este tiene este problema en su matrimonio. Y nosotros nos presentamos como una gran iglesia que a través de este mundo digital es capaz de abrir ventanas. Aquí tienes un camino, por aquí te pueden ayudar, por aquí tal, ¿no? Eso es importantísimo, ¿eh? Bueno, en definitiva, que es un gran reto, el de la evangelización de ese continente digital, sabiendo que aunque tú no seas consciente de qué personas Dios te pueda poner en tu camino en él, sin embargo Dios sí lo sabe. Dios sí sabe qué personas concretas son con las que te vas a encontrar desde toda la eternidad. Tenía pensado ese encuentro. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con la samaritana. A mí me impresiona el versículo primero de ese capítulo de San Juan que dice, Jesús iba, ¿no? Camino de Galilea, dice, tenía que pasar por Samaria. Hombre,
tenía que pasar, no, porque hay otro camino. Uno ve geográficamente, podía haber cogido otro camino, pero esa expresión tenía que pasar por ahí, es como diciendo, estaba escrito en el plan de Dios que se encontrase con esa mujer. Desde toda la eternidad Dios pensó en ese encuentro. Luego yo creo que también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Que entrando en el mundo digital hay unos encuentros providenciales que Dios tenía previstos en su designio y que tenemos que cuidar con nuestra oración, con nuestro esmero, con la delicadeza propia de quien sabe que está asistiendo a un lugar sagrado en el que también debe de acercarse a él como Moisés, descalzando sus sandalias, porque Dios quiere manifestarse en él, ¿eh? Dejo aquí la reflexión y si te parece, bueno, pues que tengamos algún momento de diálogo o de pregunta, pues estoy a tu disposición, ¿eh? Excelente, sí. Para empezar, para aquellos que están viendo, pues desde sus casas o desde cualquier lado, acuérdense que en las redes sociales pueden también aquí comentar y bueno, pues a lo mejor en algún día de estos ahí Monseñor Moya podrá responder algo también. Yo por lo pronto, ahorita, Monseñor, bueno, de las claves que nos dio para darle pues a la evangelización digital, para meternos a este sexto continente, quisiera a lo mejor irme por dos lados. Uno, pues tú estando de aquel lado, pero trabajando, digamos, en Radio María y bueno, estando también muy pegado en los medios de comunicación pues tradicionales, ¿verdad? Estás en España, en la Conferencia del Episcopado Español, también en la Conferencia de Conferencias de los Episcopados Europeos, también con jóvenes, mucho trabajo que has hecho ahí, pues tienes contacto mucho con los laicos. ¿Qué nos puedes decir para empezar a los laicos sobre nuestra forma diferente de hacerlo, pero apegada al magisterio, como tú dices, y al final, bueno, pues en línea con el Papa, ¿verdad? Para que no nos dé miedo andar haciendo esto, porque pues es que no, yo no tengo este encargo, o es que pues yo soy católico, pero pues yo estoy en otra cosa, no estoy en evangelización digital. ¿Qué nos dices para animarnos, que no nos dé miedo? Y luego te pregunto algo similar para clero, ¿no? Que pues muchos sacerdotes y obispos también están viendo esto en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que lo más característico, ¿no?, de la santificación de los laicos, es el que viváis, ¿no?, ese establecimiento del reino de Dios en el ambiente en el que Dios, ¿no?, en vuestra profesión, en vuestro entorno. O sea, lo propio del laico es precisamente traer a Cristo, traer el reino de Cristo en su contexto social, en su contexto laboral, en su contexto familiar, ¿no? Lo propio del laico, pues, es no salirse del mundo, sino traer a Cristo al contexto en el que está. Entonces yo creo que eso es muy importante y me parece que yo creo que todos los laicos, aplicado esto, ¿no?, al principio de la vía digital, bueno, pues uno tiene que decir, por ejemplo, el contexto laboral en el que vivo, este contexto laboral también tiene una presencia digital, ¿no? O el contexto de mi vecindario, o de mi compromiso político, o de mi compromiso sindical, o de mi compromiso, de muchos estilos, ¿no? Un compromiso, por ejemplo, en el colegio, en el mundo de la enseñanza, ¿no? O sea, es decir, darnos cuenta de que lo propio del laico tiene ese traer el reino de Dios a ese contexto social y obviamente eso tiene una vehiculización, ¿no?, digital que lo potencia mucho. O sea, hay una capacidad de potenciar la acción social, ¿no?, del reino de Dios ante nosotros digitalmente. Yo creo que es lo más propio, lo más específico, ¿no? Con respecto a los sacerdotes que me decías, ¿no? No sé si... Antes de entrar a esa parte, sí. Pero ahorita hablando de esta parte de los laicos, algo que yo quisiera aprovechar el momento de este tema de los laicos, yéndonos un poquito más para el tema de los jóvenes también, pues bueno, pues durante mucho tiempo en Evangelizar el Sexto Continente tú hablaste del YOUCAT, ¿verdad? Estabas pues bueno, pues como que analizándolo, no sé cuál sea la palabra que sea la adecuada, pero antes de pasar a ese tema, también un poquito pensando, bueno, evangelizar digitalmente, hacer todo esto, pero pues también algunos decimos, híjole, pues no sé ni qué creo, qué voy a decir, pues Dios te ama, qué padre decir, pero no puedo enraizarme, no puedo discutir con la
con la cultura actual no puedo dialogar porque pues ni siquiera sé lo que creo. Platícanos así muy brevemente por qué deberíamos de los jóvenes pues meternos un poquito al UCAT. Creo que de todos modos todo lo que tú dijiste al respecto en Sexto Continente pues está en radiomaria.com, ahí pueden ver muchas de estas cosas. Pero a ver, déjanos con la espinita, que nos den ganas de conocer un poco nuestra fe para formarnos y para poder evangelizar de formas, pues digamos, también más completas, ¿no? ¿Qué nos dices sobre esto, monseñor? Sí, a ver, el Yucat, que fue un instrumento, ¿no? Un instrumento que fue Benedicto XVI, si no me equivoco, ¿no? El que tuvo esa intuición de, en la Jornada Mundial de la Juventud, entregar a los jóvenes una versión del catecismo, una versión adaptada un poco, ¿no? Pues a su contexto cultural, a su capacidad, etcétera, de lectura y de respuesta, me pareció, ¿no? Pues que ayudó muchísimo. Fue un gran acierto en la Jornada Mundial de la Juventud meter en la mochila de los jóvenes ese Yucat. ¿Por qué? Porque era caer en cuenta de decir, a ver, yo necesito familiarizarme con la fe, necesito saber expresarla, porque a veces tenemos un cierto sentimiento religioso, pero luego también es verdad que hay que formularlo, ¿eh? Como además, las cosas no se pueden quedar un poco vagas y difusas, tienen que ser formuladas, ¿no? Y uno tiene que responder los cuestionamientos y tiene que dar una respuesta a los errores de su tiempo. O sea, los errores tienen que ser también rebatidos. Yo escuché que en la confesión de la fe hay distintos grados. Un grado es el de sentir interiormente, creer interiormente, ¿no? Pero un grado superior es el de proclamarlo, o sea, aprender a proclamarlo, aprender a expresarlo. Un grado todavía superior es el de que mi vida tenga coherencia, ¿no? Con eso que estoy proclamando. Y hay un grado todavía, ¿no? Un cuarto grado que es, y tengo que saber rebatir los errores de nuestro tiempo, tener una capacidad profética como tuvieron los profetas para denunciar los errores de nuestro tiempo, y no acomplejarnos ante el mundo, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Que uno tiene que haberse familiarizado con la fe, no acomplejarse, saber dar respuesta desde ella, ¿no? A todo lo que acontece en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un gran servicio, el servicio de popularización. Y el Papa decía en el prólogo, creen grupos ustedes, ¿no? Decía, juntaros jóvenes, cread grupos de estudio del Yucat. Incluso dice, utilizad también vuestros encuentros, digitales, vuestros conductos digitales telemáticos para juntaros, para estudiarlo, ¿no? Es una gran oportunidad. El joven necesita poder dar razón de su fe, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, pero en este tiempo más que nunca, porque en ese tiempo que somos muy cuestionados, pues es que la fe del carbonero, que se dice aquí en España, no sé si se utiliza ese término ahí, ¿no? Pero aquí se suele decir, es que esta tiene la fe del carbonero. ¿Qué se suele decir con esa expresión? Pues una fe muy sencilla, que nunca ha sido cuestionada, pero claro, es que cuando viene el hombre racionalista, más complejo, que todo lo cuestiona, que a todo le busca las vueltas, ¿no? Las vueltas, necesita uno poderle también dar una palabra de claridad y de clarividencia, ¿no? Órale. Pues espero yo que con esto nos haya quedado la espinita, porque aparte está hecho de una forma no solo sencilla, sino atractiva, ¿no? Para los jóvenes. Bueno, pues para todo el mundo, ¿no? Pero pues está hecho para los jóvenes. Muchas gracias por eso, monseñor. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué le dices al clero que pues ahorita pues ha tenido que hacerlo en este tiempo de cuarentena? A lo mejor pues no había de otra, pero pronto ya, esperemos, se va a acabar esto, vamos a regresar a una normalidad, que vamos a poder salir. ¿Qué dices tú al clero para que no le tenga miedo a esta evangelización a través de las redes sociales, para realmente llegar al nuevo continente, bueno, no al nuevo, al sexto continente, perdón, que ya no es nuevo? Y ojo, ya sé que muchos han estado, y no quiero que suene a crítica, sé que ahorita se ha aprovechado mucho este tiempo para muchas misas y ojalá que pues ya que regresemos, pues podamos ir a la misa físicamente y que no nos quedemos nomás con la misa virtual, sino la misa
pues siendo partícipes ahí, ¿verdad? Pero me refiero más allá de ponerme la camarita como sacerdote y que me acompañe en la misa, sino realmente, pues, que me sirva para evangelizar, catequizar, formar, crear discípulos. ¿Qué les dices al clero que está viendo, escuchando en este momento, Monseñor? Bueno, yo le diría lo siguiente, ¿no? Partiendo de que no todos tienen que utilizar, ¿no?, el mundo digital al mismo nivel y de la misma manera, eso así de claro. O sea, creo que no hay que suponer que todos tenemos que hacer lo que está haciendo no. Cada uno tiene que hacer un discernimiento, primero de ver dónde le han encomendado su ministerio, y dependiendo también del ministerio que le hayan encomendado, uno dice, pues en esta circunstancia pues sería una gran herramienta, o en esta circunstancia pues no. O sea, discernirlo, ver también las propias cualidades, los propios dones. O sea, yo creo que no hay que caer en pensar que, bueno, como esto ahora está de moda, todo el mundo, pues no es verdad. No, las cosas hay que discernirlas si vienen de Dios, si son de Dios o si no son de Dios, desde ese discernimiento, ¿no? Pero en ese estar abierto siempre a lo que Dios pueda mostrarnos, creo que el mundo digital está siendo, y bien lo saben los sacerdotes que ahora me escuchan, pues un conducto en el que un sacerdote puede tener noticia, tener conocimiento de qué dones, de qué carismas están en este momento haciendo un bien grande a la Iglesia aquí y allá, en lugares distintos, ¿no? O sea, estar abierto a por dónde sopla el Espíritu. A por dónde sopla el Espíritu. Y eso, claro, pues el mundo digital lo permite con una inmediatez muy grande. O sea, fijaros lo que sería, pues, que por ejemplo una iniciativa que se esté viviendo en México ahora mismo, si no existiría este mundo digital, ¿cuánto tiempo se tardaría para que finalmente llegase una noticia a un lugar como el que vivo yo? Claro, haría falta que alguien hubiese venido, que luego hubiese coincidido, que hubiese llegado aquí, claro. Pero es que hoy en día nos podemos enriquecer de una manera fácil, pues con muchas experiencias, ¿no? Entonces yo creo que el mundo digital nos permite estar atentos a dónde sopla el Espíritu, y de qué manera lo hace, como he dicho antes, sin pretender, ¿no?, que tengamos que estar a la última. No estamos a la última para nada, ¿no? Pero sí abiertos a ver que si las cosas que el Señor suscita, uno discierne, pues que sí que pueden confluir con lo que la Iglesia me pide a mí en este momento en donde yo pues ejerzo mi ministerio, ¿no? O sea, yo creo que a un sacerdote yo le aconsejaría, igual que tenemos hoy en día los móviles, ¿no?, que el móvil le pones en modo avión, bueno, pues que tenemos que estar en modo discernimiento. El modo discernimiento es siempre atentos, discerniendo de qué manera en el ejercicio del ministerio, en el que en nombre del Señor echamos las redes, y vuelvo de nuevo a ese evangelio de partida, pues también tenemos, ¿no?, pues tantos instrumentos para poder hacerlo en esa tecnología, que soy muy consciente de que es ambivalente, que soy muy consciente de que estamos llamados a que también evangelizar las redes es evangelizar no solo los contenidos de las redes, sino evangelizar el modo de utilizar las redes, o sea, educar en cómo las redes deben de ser un instrumento. Yo escuché a un santo jesuita, que ya falleció, decir esta expresión que a mí me impactó, que os la voy a repetir. Decía él: las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Decía, yo dije, madre, ya ha dicho este algo. Decía, las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Entonces, yo creo que un sacerdote, algo importante que tiene que hacer también es transmitir, enseñar a los jóvenes, y no jóvenes, porque aquí hoy en día hablamos de los jóvenes, pero nos pasa a todo el mundo, o sea, transmitir el señorío, o sea, es decir, que tenemos que aprender a utilizar las cosas con señorío, que nuestra voluntad sea dueña, que no sea esclavizada, que evangelizar las redes no solo es evangelizar
con contenidos cristianos, sino evangelizar el modo de utilización. Que esto creo que es muy importante, ¿no? Porque siempre el hombre, el ser humano, es el que tiene que estar en el centro, no una tecnología. La tecnología no puede estar en el centro, porque entonces el hombre es esclavizado. Entonces, fíjate, el sacerdote es aquel que subraya siempre cómo el hombre tiene que estar en el centro y cómo Cristo tiene que estar en el corazón del hombre. Las tecnologías son para el hombre y el hombre es para Cristo. Qué buen recordatorio también las tecnologías son para el hombre y el hombre es para Cristo. Porque sí, pues parece que sí, somos de repente los esclavos. Pero bueno, ojalá que este tiempo nos esté ayudando para darnos cuenta de muchas cosas y que pues dejemos de ser esclavos, ¿verdad? Que salgamos renovados de nuestras casas al final de esta cuarentena. Monseñor, muchísimas gracias por ha sido un placer. Me encomiendo mucho a vuestras oraciones y os doy mi bendición, si te parece. Sí, por favor. Y bueno, a todos los que están escuchando, viendo esto en este momento y durante el simposio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo. Un saludo a todos. Muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos en la próxima conferencia. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Monseñor. Hasta pronto, si Dios quiere.